Y volvemos al estudio porque justamente estamos con Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, para conversar a propósito de esta reunión que sostuvieron con el presidente electo. Susana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada, Josefa. Hola, buenas tardes. Bueno, partamos conversando sobre este encuentro. ¿Cuál es tu balance respecto a esta reunión en general? ¿Se llegó a compromisos concretos? Yo sé que la CPC tiene medidas súper específicas en relación a cómo quieren enfrentar estos próximos 4 años, ¿no? Sí, bueno, primero fue una reunión muy buena, duró aproximadamente 2 horas. Tuvimos la oportunidad de estar con el presidente electo y con Jorge Quiroz y Tomás Bunster, que trabaja con Jorge Quiroz también. Estuvimos los 6 presidentes de las ramas que conforman la Confederación de la Producción y el Comercio y la mesa directiva, obviamente, de la CPC. En esta ocasión, porque nosotros habíamos tenido la oportunidad de estar en agosto, cuando era el candidato Kast, ¿cierto? Sí. Y le presentamos un trabajo que habíamos hecho junto con las ramas, que se llama Motores para el Crecimiento Económico. Son 50 medidas propuestas muy concretas, sí, en materia de empleo, de inversión, de modernización del Estado y de seguridad. Entonces ya habíamos estado básicamente con su equipo económico, con él, y ahora lo que buscamos con esta visita fue volver a retomar ese diálogo, y en esta oportunidad además quisimos priorizar qué son las medidas que cada uno de los sectores representados por estos gremios creen que es lo más urgente, que podría implementarse en los primeros meses de la nueva administración y que podría generar este entusiasmo, estas mejoras en expectativas, estas ganas de invertir y de generar empleo y de crecer, como es lo que todos esperamos, ¿no? Llevamos 10 años en este letargo y necesitamos buenas señales que den confianza y vuelvan a retomar el crecimiento. ¿Cuáles son las prioridades que tiene hoy la CPC? ¿Cuáles son los temas prioritarios para que se vaya definiendo esta hoja de ruta? Claro. A ver, lo que planteamos nosotros hoy día son 3 o 4 ejes en términos transversales. Como te digo, después cada uno de los gremios habló de sus temas particulares y sectoriales. Nosotros, como CPC, planteamos, bueno, primero la urgencia de la seguridad, que es una condición necesaria, ¿cierto?, para el progreso de los países, para la tranquilidad y el bienestar de las personas y también de los desarrollos económicos. Pero en materia estrictamente económica abordamos primero el tema de la competitividad tributaria, algo que venimos, digamos, comentando hace ya 2 años, de la necesidad de mantener una estructura tributaria más simple, más competitiva, que nos permita atraer mayor inversión y desarrollo de emprendimientos y negocios. Segundo, todo lo que tiene que ver con certeza jurídica y permisos, ¿no? Es decir, sabemos que se aprobó la ley de permisos sectoriales, pero creemos que hay un espacio de mucha mayor profundización de esa ley a través de simplificación de permisos que son de bajo riesgo y que no estuvieron abordados en esa primera tramitación. Y en la misma línea también, cómo podemos de alguna manera diferenciar lo que son instrumentos que ocupan los servicios públicos como guías, instructivos, dictámenes, sin que estos constituyan una legislación de facto. Nosotros hemos sido bastante insistentes en que estos instrumentos que no son de carácter legal no pueden poner exigencias o tomarse competencias que no han pasado por el Poder Legislativo. Susana, estos 4 elementos que tú acabas de mencionar para que todos vayamos entendiendo cómo lo ve el empresariado, básicamente lo que están haciendo es atrapar o trapar la inversión. Están generando un riesgo, desincentiva, ¿no? Está poniendo un tapón a cualquier instancia de crecimiento al final, ¿no? Claro, nosotros lo vemos como verdaderos cuellos de botella que hoy día están ahogando los deseos de inversión, de emprender, y acá estamos hablando de todo tipo de emprendimientos, desde los más pequeños, y ahí por supuesto también hubo algunas conversaciones en torno a cómo podemos facilitar la creación de empresas formales. Acá necesitamos empresas formales, iniciativa, inversión y empleo formal en un mercado laboral que está muy debilitado. Por lo tanto, sí, eso lo vemos como obstáculos que con voluntad política y decisiones técnicas tú puedes mejorar significativamente para que no seamos
tengamos este mal ranking de ser el país más engorroso para sacar adelante proyectos de inversión. ¿Y hubo alguna señal concreta de parte del presidente electo en torno a, por lo menos, alguno de estos elementos? Sí, a ver, yo te diría que hubo bastante buena sintonía. Nosotros, como te decía, conversamos con él y también con Jorge Quiroz, y yo diría que hay bastante sintonía con estos dolores, digamos, del sector privado. Ellos han propuesto en su agenda presidencial una rebaja de impuestos muy en la línea con lo que nosotros veníamos poniendo sobre la discusión, como te decía, hace mucho tiempo atrás, pero también con toda una propuesta de facilitación regulatoria. Y eso es básicamente simplificar, eliminar lo que es innecesario, lo que está duplicado. Y cuando son autorizaciones de bajo riesgo, la verdad es que tú no necesitas pasar por todo un sistema burocrático y podrías agilizar esos procesos a través de lo que se han llamado las técnicas habilitantes alternativas, que no es otra cosa que declaraciones juradas o meros avisos, en que la responsabilidad, por supuesto, recae sobre los titulares de los proyectos. Todo eso va en la línea de agilizar, de profundizar todo lo que es los sistemas de permiso, pero acá estamos hablando mucho de los permisos sectoriales y también hay mucho que hacer, y también eso se conversó en la reunión en materia de permisos ambientales, donde la verdad es que hemos visto más bien retroceso, más que facilitación de los procesos. Y acá siempre hay que recalcar, esto no se trata de bajar los estándares, pero sí de generar mecanismos más ágiles, más objetivos, con menos discrecionalidad, que depende de un funcionario público, de una decisión política, y que permitan efectivamente hacer de Chile el lugar atractivo que es para invertir y que ha visto estas trabas. Acá la CPC ha planteado que la carga tributaria, digamos, a las empresas en Chile está por sobre los países de la OCDE, y también en general la permisología también nos aleja mucho de esos estándares con los que nos gusta siempre estar en comparativa, ¿no? ¿Por qué consideran reducir el impuesto corporativo? Ustedes también han hablado de la responsabilidad fiscal en esta misma línea, ¿no? Así es, y de nuevo, en ese sentido, bastante alineados con lo que nos han propuesto desde el equipo presidencial, porque efectivamente hay un consenso bastante amplio, diría yo, en que Chile, tras sucesivas alzas de impuestos a las empresas, hemos llegado a un nivel, 27%, que está muy por sobre el del promedio de los países desarrollados, países que tienen otras condiciones atractivas para la inversión, y entonces estamos en esta situación en que hemos llegado a tasas de impuestos muy altas, en que además están muchas veces en desventaja el inversionista nacional respecto del extranjero, que tiene una tasa máxima efectiva en muchos casos de 35%, y donde además es muy engorroso nuestra estructura tributaria. En ese sentido, yo te diría que no solo el presidente electo y su equipo, sino que también muchas otras candidaturas tenían incorporada esta propuesta de bajar los impuestos corporativos, desde Carolina Toá, pasando por Evelyn Matei, etcétera. Y en ese sentido estamos sintonizados. Ahora también hay plena conciencia, la tenemos desde el mundo privado y ciertamente la tiene el equipo económico del presidente electo, de que se requiere ordenar las cuentas fiscales. Claro, porque ahí la otra mirada, otros podrían decir, por ejemplo, con una recaudación fiscal que está estancada, ¿cómo en el fondo se asegura que una rebaja de impuestos no termine afectando el financiamiento, por ejemplo, de políticas sociales? Claro. Primero hay que tener conciencia de que pese a todas las alzas de tasas, la recaudación se ha mantenido constante. Es decir, acá no siempre hay una relación tan directa entre, bueno, subo la tasa, recaudo más. Lo que hemos visto en el pasado es que no es así. Hemos subido la tasa, hemos ido ahogando un poco la actividad económica y sin embargo no se ha recaudado más. Por lo tanto, bajar tasas no necesariamente significa una merma en ingresos, particularmente si esta te permite reactivar la economía, generar más actividad económica y con ello mayor recaudación de impuestos. Pero también es cierto que la situación fiscal es crítica, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, dice estamos en un estrés fiscal y eso tiene mucho que ver con que en los últimos años se ha estado sistemáticamente sobreestimando los ingresos del fisco y entonces se gasta más de lo que se tiene. ¿Qué significa eso? Que terminamos año tras año con déficit fiscales y para financiar eso con una deuda pública creciente. En ese contexto, de nuevo, uno de los pilares importantes que nos manifestaba el presidente electo está obviamente el tema del control del gasto, la mayor eficiencia, la mayor focalización de ese gasto público que permita volver de alguna manera a cuadrar las cuentas.
El gobierno, justamente voy a aprovechar de consultarte por algo bien contingente, ¿no? El gobierno ingresó el proyecto de reajuste del sector público con un costo fiscal que supera los 1.700 millones de pesos, de dólares, e incluye la llamada norma que ha calificado la oposición de amarre. El proyecto comienza a discutirse hoy en la Comisión de Hacienda. Bueno, ¿qué visión tiene la CPC respecto a este reajuste y al impacto en la norma, de esta norma en la sostenibilidad fiscal, básicamente? Claro, mira, nosotros cuando les presentamos a los distintos candidatos en su momento este documento de motores, un capítulo entero era modernización del Estado. Y la modernización del Estado, aparte del tema de los permisos que ya hemos hablado, tiene mucho que ver con gestión de personas, de funcionarios públicos, porque tenemos un sistema en que hay inamovilidad, en que los sueldos son en promedio más altos que en el mundo privado, y donde hay ciertas regalías que no dicen relación con el desempeño del funcionario. Y el Estado, yo creo que esto cualquier persona lo entiende porque todos tenemos alguna relación con el Estado, ya sea servicios de salud, registro civil, educación, proyectos de inversión, municipalidades. Y la verdad es que el Estado lo que uno necesita es que esté al servicio de las personas y del emprendimiento. Y cuando tú tienes un sistema en el cual tus personas que están en el Estado, tus funcionarios, no se rigen por reales evaluaciones de desempeño. Los ascensos, los descensos no son necesariamente por mérito, donde hay muchos que llegan por razones más bien políticas. Bueno, lo que necesitas en realidad es darle mayor movilidad, poder premiar a los buenos y sacar a los que no hacen bien su trabajo. Entonces, cuando tú dejas esta norma, que básicamente está pensada para los que entraron en los últimos 2 o 3 años al gobierno, que tú no tienes ninguna garantía si entraron realmente por mérito, cómo se han desempeñado, o si simplemente es por razones políticas, creo que es una muy mala señal. ¿Hablaron muy de mala esto señal para la en la ciudadanía. reunión, Susana? ¿Lo comentaron en la reunión? Este punto específico lo habíamos hablado en la reunión anterior, porque creemos que se requiere mucha mayor movilidad dentro del Estado, mejores evaluaciones de desempeño, y insisto, un Estado que realmente uno lo pueda calificar por el servicio que entrega, como nos califican, ¿cierto?, en el mundo privado. Las personas demandan tus productos cuando son buenos, cuando son de calidad, te castiga cuando no. Bueno, el Estado tiene de alguna manera el monopolio del servicio y sin embargo no siempre nos entrega la calidad que nosotros requerimos. ¿Y con qué sensación quedas tú como presidenta de la CPC después de esta reunión? Por eso yo consultaba al comienzo, ¿hubo algún compromiso o esta fue una nueva conversación igual que la que tuvieron en agosto, me dijiste que había sido? ¿O derechamente acá hay ya un nuevo tono de diálogo y de relación que va a haber entre el empresariado y el nuevo gobierno, crees tú? No, yo creo que el tono ha sido siempre el mismo. Como te digo, hay bastante coincidencia entre lo que nosotros proponíamos, lo que propuso en su agenda presidencial el presidente electo. Hay una mirada común, y yo eso lo valoro mucho, que es un sentido de urgencia con la necesidad de que el país vuelva a crecer. Porque el crecimiento no es un mero dato macroeconómico, no es para los técnicos. El crecimiento se traduce en oportunidades, en empleo, en que empresas grandes, chicas, medianas, emprendedores, de alguna manera reciben este impulso, logran generar mayores ingresos, mejores salarios, etcétera. Entonces, yo creo que el tener esa urgencia, tanto en materia de seguridad como en crecimiento económico y creación de empleo e inversión, es la mirada que el país hoy día necesita. Y en ese sentido creo que el haber tenido estas oportunidades, distintas oportunidades de conversación, a mí también me tocó acompañar al presidente electo en su gira a Argentina, también ahí estaba Jorge Quiroz, tuvimos espacios de conversación más privada y la verdad es que yo celebro que haya esa mirada y espero que eso se traduzca efectivamente en medidas muy concretas. Hoy día las ideas están sobre la mesa, hay la voluntad política de hacerlas y esperamos que eso redunde en mejores perspectivas para el país. Bueno, estuviste con Jorge Quiroz, particularmente ya nombrado prácticamente por el presidente electo, pero también surgieron nuevos nombres que los escuchábamos y yo te escuché ¿qué te parecieron también los anuncios de Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, con respecto a quienes podrían también ser parte del gabinete de José Antonio Kast, que lo estoy buscando acá? Claudia Alvarado, por lo pronto, Martina Rau, republicano, Iván Poduje. Bueno, yo la verdad es que no me corresponde a mí evaluar las designaciones, es una atribución que por supuesto tiene el presidente. Creo que hay muy buenos nombres, hay personas que tienen buen conocimiento técnico
Y la verdad es que nosotros, con quien llegue al gobierno, decíamos antes, hoy día con quien llegue a los ministerios y a los distintos servicios públicos, vamos a estar siempre disponibles para conversar y para poder poner nuestro punto de vista. Yo creo que hay ya desde antes, ¿no?, una cierta valoración de la contribución que se puede hacer desde el conocimiento, la experiencia en terreno de lo que es hacer empresa, de poder levantar dónde están los cuellos de botella, dónde se pueden hacer mejoras, y en todos los ministerios hay trabajo que hacer. ¿Crees que la llegada, por ejemplo, particularmente de Jorge Quirós, da una señal de el inicio de un camino hacia una mayor disciplina fiscal, por ejemplo? Sí, yo creo que eso está completamente en el ADN de lo que ha sido y nos ha transmitido a nosotros el equipo económico. Hay plena conciencia de que las cifras fiscales están muy estresadas, de que se requiere hacer ajustes importantes, buscar bolsones de recursos que a lo mejor se pierden o no llegan al destino que uno busca, focalizar y racionalizar y por lo tanto tender a una convergencia fiscal. Eso yo creo que es absolutamente necesario, y esto lo digo, digamos, desde el rol que me compete a mí. Un país en que tienes permanentemente déficit, en que subes y subes la deuda fiscal, no es algo que ocurre allá lejos en el Estado, ¿ah? Es algo que repercute en los mercados, que finalmente si nosotros seguimos subiendo nuestra deuda como porcentaje del PIB, eso puede poner en riesgo nuestra clasificación de riesgo, eso se traduce en mayores tasas de interés y eso nos afecta a todos, a los que queremos acceder a financiamiento para el desarrollo de empresas, pero también para la persona que busca créditos hipotecarios, etcétera. Entonces, es algo que yo creo que el diagnóstico está hecho, ha cumplido un rol importante, diría yo, también el Consejo Fiscal Autónomo en eso. Hay conciencia de que hay que mejorar y ordenar las cuentas fiscales, y es una responsabilidad que yo creo que, y espero que se asuma con toda la responsabilidad que corresponde. Ya, y esto ocurre en dos sendas, ¿no? Por un lado es el ordenamiento fiscal, pero por otro lado siempre con un ojo puesto en la inversión, en el crecimiento, en ir destrabando todo esto. Todo esto que conversábamos al inicio, Susana, ¿cómo se destraba? ¿Tiene que ver con reformas? ¿Tiene que ver con el trabajo que se haga en el Parlamento? ¿Tiene que ver con, por ejemplo, cuando hablabas de las guías y los dictámenes que se han convertido casi en obligatoriedades y que están trabando todo esto? ¿Se puede, por ejemplo, a través de decretos? ¿Cómo se puede ayudar para ir destrabando todo esto? Bueno, todas las anteriores, Josefa. O sea, acá hay temas de gestión muy importantes. Ya, y todo atravesado por la voluntad. Gestionar mucho mejor. Segundo, hay cambios administrativos, que efectivamente cuando se trata de guías, instructivos, dictámenes que están exentos, son decisiones administrativas, y después tienes que hacer reformas legales que pasan necesariamente por el Congreso. Entonces, yo diría que el abanico es amplio, hay bastante por hacer, pero yo creo que cuando hay un objetivo claro, que yo creo que es bastante transversal, queremos volver a crecer, generar empleo, más oportunidades, y eso se traduce en bienestar de las personas. Hay un buen diagnóstico, ¿dónde están los cuellos de botella? Y en eso yo creo que desde el sector privado hemos sido bien colaborativos en decir, oye, acá tenemos problemas, cómo se pueden resolver, etcétera. Y decisión y gestión política, por supuesto que todo eso puede efectivamente abrir oportunidades. Yo creo que de alguna manera el mercado algo lo ha leído ya, lo hemos visto en la reacción de los mercados, y yo creo que hay una explícita decisión de avanzar en esa dirección. ¿Y dónde fue, crees tú, que se cruzó el límite? ¿En qué momento esta permisología se convirtió en una traba para la inversión y para el desarrollo de proyectos? Cuando finalmente lo que perseguían era, me imagino yo, la protección de derechos ambientales, que todo ocurriera dentro de la norma, y pasó a ser una traba para que se ejecutaran propiamente tal. Mira, yo creo que eso responde a una mirada muy... esto es una mesa de tres patitas, ¿no? Una es la económica, tú tienes que desarrollar proyectos, hacer crecer los países que progresen. De hecho, los países más desarrollados son los que mejor protegen el medio ambiente y los que tienen mejores condiciones de vida, ¿no? Después tienes un ámbito social, cómo eso impacta, ¿cierto?, a la sociedad, a las comunidades aledañas, y tienes el ámbito ambiental, o sea, cómo proteges tus bienes y servicios ecológicos, etcétera. Entonces, yo creo que el problema acá se produce cuando
olvidamos que el objetivo es el desarrollo sostenible. Y sostenible es en base a estos 3 pilares: lo económico, lo social y lo ambiental. Cuando tú solo te quedas con uno, por ejemplo, si fuera solo lo económico, o lo que yo creo que ha ido pasando, que es mirar solo lo ambiental. Cuando tú evalúas un proyecto, nos hemos acostumbrado a hablar de evaluación ambiental de proyectos, que efectivamente tú tratas de identificar si hay impactos ambientales, mitigarlos, compensarlos, eliminarlos. Pero nunca estás ponderando también lo que eso genera en impacto social para las personas, el empleo que puede generar, el valor, las exportaciones, la recaudación del fisco para dar programas sociales. Entonces, cuando tú no tienes esa mirada integral de cómo abordar ese crecimiento sostenible y solo te enfocas en uno y empiezas a poner todas las exigencias posibles, al punto que se convierte en si apruebas o rechazas los proyectos y no su esencia, que es cómo mitigo sus impactos o hago que me compense lo suficiente para que esto incluso tenga un impacto positivo en lo social y en lo ambiental, es cuando perdimos de alguna manera el foco, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que retomar, volver a tener esta mirada mucho más integral, evaluar las decisiones con esa visión, ¿no?, de protección ambiental, de crecimiento económico, de impacto social positivo, y de esa forma yo creo que vamos a poder progresar y que ese progreso llegue a todas las personas. Perfecto. Para ya ir finalizando, Susana, bueno, las proyecciones que tienen particularmente de cara a este año. Me imagino que también ustedes se van algunas metas a corto, mediano y largo plazo. Si se tratara de priorizar, ¿cuál es como el objetivo más cercano de cara al inicio de este nuevo gobierno, al trabajo en conjunto que quieren hacer también? Sí, mira, yo creo que de nuevo los ejes son volver a retomar los temas de seguridad con firmeza. Hoy día la verdad es que vemos con preocupación una escalada de actos violentos. Eso obviamente genera una preocupación enorme para las personas, pero también para los trabajadores en su traslado a las faenas y también para la actividad productiva cuando vemos, sobre todo en la macrozona sur, pero no solo ahí, tenemos mucha violencia rural, mucho robo, economía ilícita importante. Entonces yo diría que el foco en seguridad es muy grande y después, por supuesto, en todo lo que es cómo destrabamos para volver a generar el crecimiento económico que se requiere. Yo diría que ahí están las principales prioridades y donde esperamos, la verdad, ver resultados tempranamente, porque creo que las señales generan confianza, mejoran las expectativas y eso hace que también los efectos se empiecen a sentir más tempranamente. Pero no hubo anuncios, Susana. No hubo ningún anuncio con el que te fueras decir, ya, tuve la declaración, tuve algo de José Antonio Kast. Yo diría que lo importante es ratificar una agenda muy potente de facilitación regulatoria. Yo me quedo con ese mensaje porque hay muchas ideas. Pero esa facilitación a través de ¿cómo? A través de está el compromiso que lo van a facilitar, pero efectivamente una revisión de todo lo que son los permisos, de lo que son estos instructivos o documentaciones que son no son de carácter legal, pero que han terminado poniendo exigencias. ¿Qué significa eso, Susana? Que va a haber un mandato que a través de los servicios, de las subsecretarías, se empiecen va a haber un mandato oficial de que se empiece a hacer una revisión exhaustiva. Yo lo que esperaría, y de hecho nosotros estamos apoyando en ese proceso, de hacer una revisión exhaustiva y ver, por ejemplo, déjame darte un ejemplo súper concreto que nosotros lo hemos visto y lo hemos ido a reclamar directamente, dictámenes de la Dirección del Trabajo que reinterpretan la ley atribuyéndose competencias que no se tienen a través de ese instrumento. Entonces, ¿cuánto de eso son realmente criterios objetivos para mejor decisión del mundo público y privado? ¿Y cuánto de eso es intentar legislar sin pasar por el Congreso? Claro. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son señales muy, muy relevantes. Y eso también, la certeza jurídica al final. Y eso en la práctica también imagino yo que mientras menos trámites, para ponerlo en términos muy simples, mientras menos trámites hay que llevar adelante, son menos también, menos costo para el Estado cuando hablamos de responsabilidad fiscal y cuando hablamos de apretar la billetera. Claro, y ¿sabes lo que pasa? Es que hay que tomar conciencia de que cuando tú facilitas el desarrollo económico, al mismo tiempo, el Estado es socio tuyo. Sí. Cuando a ti te va bien, se lleva los impuestos. Cuando te va mal, tú no te compensas con nada como privado. Pero es un socio que siempre se lleva una parte a buena hora porque eso le permite financiar y dar soluciones a las demandas sociales. Entonces, en la medida que tú facilitas el desarrollo de proyectos de inversión y el crecimiento económico, también el Estado recauda a través de eso y puede dar mejores prestaciones sociales.
Bien, Susana Jiménez, presidenta de la CPC, te despedimos.